Ok, bueno, continuamos. Entonces ya tenemos de estas tres tablas, agarré dos información o dos registros de cada una. Le doy siguiente. Aquí me dice cómo deseo presentar la consulta. Nos dice detalle, muestra cada campo de cada registro. Este es el que nos interesa. Le doy siguiente. Ponle un nombre a tu consulta. Bueno, en este caso, pues vamos a ponerle un nombre. Vamos a darle así como está. Consulta de libros. Consulta de libros y le doy finalizar. Y aquí ya me presenta aquí, la información detallada. Aquí en este lado la información detallada ya de mi consulta. ¿Sí? Entonces, aquí ya creé entonces ya mi consulta para este registro. Podemos hacer varias consultas. Por ejemplo, si yo nada más quiero crear, voy a crear aquí, le doy otra vez aceptar. Si yo, por ejemplo, de mi tabla préstamo, quiero nada más dicha información, no toda, ¿no? Por ejemplo, el número de préstamo, podemos poner la clave de préstamo, solicitud, la fecha de solicitud y la fecha de entrega. Nada más quiero estas cuatro partes, estos cuatro registros. Esto lo dejo afuera. Le doy siguiente. Aquí me dice detalle como lo quiero. Le doy siguiente. Y aquí pues consulta de préstamo. Consulta de préstamo. Y le doy finalizar. ¿Sí? Y ahí ya nos presenta otro tipo de consulta. Y no nos está apareciendo toda la información, sino nada más la información que yo quiera. Ya tenemos dos consultas, consulta de libros y consulta de préstamo. Entonces, esto pues es una herramienta muy poderosa para poder más que nada sacar mi información de la base de datos. Porque, bueno, aquí porque es pequeña la base de datos, pero hay bases de datos que traen bastantes tablas, 50, 60 tablas, todas indexadas, con bastante información. Entonces, esto nos ayudaría o ayudaría al manejador de base de datos, pues a buscar la información requerida y precisa para poder, pues, imprimirla o presentársela, ya sea en una junta o al jefe, ¿no? Entonces, este es cómo crear una consulta. Ahora, otra herramienta, si se dan cuenta aquí en este apartado, tenemos las tablas que fuimos creando. Y aquí, por ejemplo, en consulta ya nos aparece un nuevo rubro consulta y las consultas que vamos creando. Podemos crear tantas consultas nosotros queramos. Ahora, ya vimos lo que es consulta. Vamos a ver la siguiente herramienta que es formulario. ¿Qué es un formulario? Un formulario es como una interfaz que nosotros podemos diseñar para ir llenando nuestra base de datos. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a ver, tengo mi base de datos, ¿no? De mi tabla de usuarios. Entonces, si hemos visto que para llenar, ¿sí? La tabla de usuario, entonces tenemos que irnos al diseño de registro, o sea, nuestro diseño de hoja de cálculo, y pues renglón por renglón ir llenando. Por ejemplo, aquí voy llenando Tilo, siguiente, Ramírez, oyente, tipo de usuario, gente, turno, pues matutino y enter, ¿no? Entonces, vamos llenando aquí en nuestra vista diseño de hoja
vamos llenando renglón por renglón. Bueno, Access nos da la opción de crear nuestra propia interfaz para que sea más amigable o ir llenando nuestras tablas, llenar nuestra base de datos. Ahí es donde entra el formulario. Vamos a darle clic a ese formulario. Y aquí, si se dieron cuenta, en automático ya nos creó ya nuestra interfaz para que nosotros podamos llenar como si fuera un programita, ¿no? Que hayamos hecho y ya podamos llenar nosotros nuestra tabla. Aquí, por ejemplo, creé mi herramienta de formulario de la tabla usuario. Ya que nosotros podemos modificar si no nos gusta. Por ejemplo, puede ser más chico. Aquí, por ejemplo, le puedo cambiar el nombre. Identificación, vamos a ponerle... Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, y aquí, a través de estos controles, de aquí abajito, podemos ir nosotros navegar sobre esta interfaz. Ahí, por ejemplo, llegamos a uno nuevo. Entonces, si damos aquí clic y queremos llenar, entonces ya entraríamos, vamos a nuestra vista de formulario. Aquí está. Y empezamos a llenar. Por ejemplo, si yo quiero agregar otro usuario, le doy César. Aquí apellido. Hernández. Tipo de usuario. Vamos a ponerle administrativo. Vamos a ponerle vespertino. Y ya le damos enter y ya quedó grabado. Si nos vamos aquí a la tabla, refrescamos, vamos a guardar, debe de quedar ya actualizado. Vamos a cerrarle, vamos a abrirla. Ahí está, ya quedó actualizado. Entonces, esto fue a través de un formulario y los formularios ustedes los pueden modificar. Por ejemplo, aquí quiero modificar lista de diseño. Ya puedo, si quedó muy grande aquí, puedo modificarle aquí, bien igual acá, cambiarle de color, por ejemplo aquí a usuario, si le quiero cambiar el color, aquí, sí, aquí a este, le quiero cambiar el color, igual a la letra, igual a este, es cuestión de que ustedes pues se pongan a experimentar, ¿no? Con ellos. Aquí el color de relleno, vamos a ponerle uno bajito, ¿sí? Al fondo, color de fondo, vamos a ponerle al usuario, vamos a cambiarle lo necesito, ahí está, y ya vamos a checarlo, listo el formulario y ya queda ya más o menos, ¿no? Entonces ya podemos navegar a través de nuestra barra de desplazamiento y aquí queda ya nuestro formulario. Hay que guardarlo, nos va a pedir un nombre, vamos a dejarle este y le damos a aceptar. Y aquí, si se dan cuenta, nos creó ya otro apartado de formulario. Por ejemplo, si quiero el de libro, el formulario libros, entonces lo podemos hacer. Lo vamos a crear, nos vamos a formulario, vamos a utilizar el asistente para formulario. Aquí nos va a pedir de qué tabla queremos hacer el formulario de libros.
Entonces pasamos todos los elementos, ¿sí? Con pasar, le damos siguiente. Aquí nos da más opciones de cómo queremos que nos presente el formulario en columnas, si lo quiere tabular, si lo quiere como hoja de datos o justificado. Vamos a utilizar justificado, a ver qué nos sale. Y le damos siguiente. Vamos a darle el título que va a ser mi formulario de libros y le damos finalizar. ¿Ve? Ya nos presentan de esta manera ya, ¿sí? Mi formulario. Ya podemos nosotros pues desplazarnos, ¿no? Igual podemos modificar, si no nos gusta, nos podemos modificar. Si no nos gusta, o ponerle colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer más chico, cambiarle el color, ponerle este. Aquí a este vamos a cambiarle otro colorcito, un azulito, y vamos a ver cómo nos queda. Ahí nos queda mejor. Entonces, este es el formulario libre. Y podemos crear tantos formularios como vayamos queriendo. Y podemos combinar tablas para cada uno de los formularios. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Profe, también ¿Sí? haremos así. Mande. También haremos así. Ahorita que termine ya para que hagan la actividad, voy a acabar de hacer la consulta. Y ya para que ya lo hagan. Ustedes pueden agarrar, como les comentaba, cualquier base de datos que ya tengan hecha, ¿sí? Para ir practicando. Ok, profe. Ok. Bueno, entonces ya tenemos en nuestra tabla las consultas y los formularios. Y por último nos quedaría el informe. ¿Para qué nos sirve el informe? El informe nos va a servir para concentrar la información que nosotros queramos presentar en hoja e imprimirla. Entonces, vamos a crear pues, un informe. Primero utilizando el botón normal, ¿no? El botón de informe. Voy a darle clic aquí. En este caso nos creó el informe de la tabla libro, que era la que tenía yo seleccionada. Y aquí, si se dan cuenta, pues ya nos da toda la información ordenada como si fuera una hoja de cálculo. Y aquí tenemos las limitaciones de los que nos va a imprimir el informe. Y nosotros podemos corregir para que pueda entrar correctamente. Ok, a ver, ahí está. Lo que está aquí en el recuadro es lo que se va a imprimir. Entonces vamos a ver una vista previa, donde podemos ver nosotros una vista previa de cómo va a quedar la impresión. Aquí en este caso tenemos vista previa de impresión aquí en nuestra barra de estado. Le damos clic aquí. Y aquí nos va a quedar la vista previa de quedar, si imprimimos este informe en la impresora, ¿no? Sí, en una impresora. Así nos debe de quedar. Regresamos. Vamos a guardarlo, siempre guardar el informe. En este caso va a ser el informe del libro. Ahora, si queremos el informe de, vamos a suponer, de préstamos. Entonces selecciono préstamos. Me voy a crear. Selecciono informe. Y ahí me presenta el informe de mi tabla préstamo. Así va a quedar si yo imprimo ese informe. Igual ustedes le pueden cambiar el color, le pueden cambiar el tipo de letra, etcétera, como si estuvieran manejando una hoja de Excel. Y podemos ver aquí cómo va a quedar si lo imprimimos.
Ahí está, ahí queda. Así quedaría nuestro informe de la tabla préstamo. ¿Sí? Vamos a cerrar la vista previa y vamos a guardarlo. ¿Sí? Informe de mi tabla préstamo. Le damos a aceptar. ¿Ok? Ahora podemos combinar informes de varias tablas. Vamos a crear una donde podemos combinar varios informes. Vamos a utilizar, para este caso vamos a utilizar el asistente para informe. Siempre cuando vayan a combinar tanto informes, tanto consultas o inclusive creo que formularios también se puede, ya nos podemos llevar a través del asistente para informe. ¿Por qué? Porque aquí ya nos da la opción de utilizar todas las tablas que vayamos creando. Es una de las ventajas. Por ejemplo, si yo quiero la tabla préstamo, quiero el número de préstamo y la fecha de entrega y quiero crear el informe de quién lo prestó. Que en este caso, clave de identificación, el nombre y el usuario, ¿no? Estos tres. Le damos siguiente. Aquí estamos utilizando la tabla préstamo y estamos relacionando la tabla usuario. Aquí nos da pues cómo va a quedar, ¿no? Más o menos. Le damos siguiente. ¿En qué orden lo vamos a nosotros a ordenar? Bueno, pues obviamente con el número de préstamo. Le damos siguiente y en forma tabular. Y vamos a hay una de préstamo, entonces usuario préstamo, vamos a ponerle. Usuario préstamo. Y le damos finalizar. Y aquí nos debe de aparecer cómo quedaría nuestra tabla. En este caso aquí nos está marcando error. Puede ser que la relación no esté bien y por eso no me muestra las relaciones entre tablas. Puede ser eso. Pero así se puede combinar. Tenemos que checar la relación, ¿sí? Cómo va a quedar la relación de cada una de las tablas y así poder, pues, si tenemos una buena relación, nos va a presentar o ya se va a poder relacionar. Aquí hay que checar bien la relación de la tabla. Creo que no la relación, sí, pero más adelantito. Pero así va a ser el paso para ir creando también nuestro informe de varias tablas. ¿Sí? Entonces vamos a guardarla igual y ya tendremos 1, 2, 3 informes. Entonces tenemos 2 consultas, 2 formularios y 3 informes. Ese sería pues más o menos cómo se crearía cada uno de ellos. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Entonces, ahorita la práctica que van a hacer es, pueden agarrar cualquier base de datos que tengan ya hecha y pues pueden crear 2 consultas, cualquiera, pueden crear 2 usuarios, digo 2 formularios y 2 informes. De preferencia traten de agarrar de por, ¿sí? Para que no les marque error.